la verdad contra la mentira y la hipocresía. Amén. ¿Ya todos estamos ahí en Hechos? Ok, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se lo estoy leyendo de la traducción contemporánea, Reina Valera contemporánea. Dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de ese dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer eso? No les has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron de esto se llenaran de mucho miedo. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Gracias te damos, Dios, porque una vez más, Señor, me permites dar tu palabra, Señor, compartir tu mensaje. Y que, Señor, una semana más, Señor, tú nos des ese alimento espiritual que durante toda la semana, Señor, buscamos. Durante toda la semana, Señor, estamos ávidos de, de encontrar, mi Dios. Sí, que sea siempre el sentir de cada uno de nosotros, mi Dios, que siempre tengamos esa hambre de escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, mi Dios, que se esforzaron por estar aquí, Señor, por aprender más de ti, Señor, por tener una comunión más cercana contigo, mi Dios. Te pido también por las personas que no lo pueden hacer, Señor. Tú sabrás los motivos de una u otra forma, Señor, como siempre te lo he pedido, mi Dios. Llévales ese alimento espiritual, mi Dios, de una o de otra forma. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y que no sea yo, Señor, un estorbo para que tu palabra sea clara, sea directa, Señor, y que llegue al corazón y la mente de cada uno de los hermanos. Amén. Ok, hermanos, nos podemos tomar nuestros asientos, por favor. Entonces estamos en Hechos, ¿verdad? Y seguimos en Hechos y pues vamos a estar en Hechos por un buen rato. Antes de iniciar, hermanos, pues me gustaría hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que hasta hoy hemos visto y hemos aprendido del libro de los Hechos. Si recuerda, en el capítulo 1, pues Jesús asciende al cielo, ¿sí? Y pues es cuando promete la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. En el capítulo 2, el Espíritu Santo desciende y pues ese es el día llamado de Pentecostés. También es cuando Pedro predica su primer sermón y se convierte en alrededor de 3,000 personas. Pero también aquí en este capítulo hay un pasaje que tiene mucho que ver con lo del tema del día de hoy. Y eso lo dice ahí en el versículo 44, no lo busque. En el versículo 44 del capítulo 2 dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Versículo 43 dice, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo que compartían entre todos
y todo lo compartían entre todos, perdón, según las necesidades de cada uno. ¿Ok? Entonces, ¿se jala? Ahí está. Gracias. Aquí nos deja claro, hermanos, en el capítulo 2, ¿verdad? Que una de las características de la iglesia, pues era la generosidad, ¿verdad? Ellos vendían sus propiedades de una forma voluntaria, ¿sí? No era algo impuesto por los apóstoles. Ellos lo hacían, ¿verdad? Para atender las necesidades de sus hermanos, ¿sí? Es decir, fueron motivados para hacer bendición a otros, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque ellos tenían la idea o estaban bajo la idea de la ley de Dios, ¿verdad? Donde decía que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, su motivación para hacer eso, pues era el amor hacia Dios y sobre todo, pues, a sus hermanos. Y mire, estas personas, hermanos, tomaban las propiedades, pero que ellos tenían en exceso, ¿sí? Las vendían, pero ellos no vendían todas sus propiedades, ¿sí? Ya que si lo hacían, pues ellos mismos iban a estar sufriendo de necesidades o de carencias y pues no iba a tener sentido, ¿verdad? Entonces, ellos vendían, como le digo, sus posesiones, tomaban ese dinero y lo colocaban a los pies de los apóstoles, demostrando pues su misión, ¿verdad? Y también reconocimiento a la nueva autoridad que Jesús había dejado a los apóstoles en la iglesia. Amén. Seguimos ahí con el capítulo 3. Resumen, dice que Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento, ¿verdad? En la puerta del templo la Hermosa. Y pues eso atrajo a una multitud, a mucha gente. Capítulo 4, los líderes religiosos pues arrestan a Pedro y a Juan, ¿verdad? Pues ellos estaban defendiendo su fe. Y aquí es donde, pues les digo, la iglesia ora, la iglesia empieza compartiendo todos sus bienes, ¿ok? Hasta aquí, pues todo iba bien, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, en el capítulo 5 vamos a ver el inicio de los problemas que iban a empezar en la iglesia. No solo los problemas externos, ¿verdad? Como la persecución, ¿sí? Sino los problemas internos a los que se iba a enfrentar la iglesia. Entonces, el día de hoy veremos cómo la mentira, cómo la hipocresía, ¿verdad? Pues van entrando en la iglesia, no tanto en las personas, sino cómo iba a entrar ese pecado a la iglesia y pues obvio vamos a ver sus consecuencias. Si recuerda, hermanos, la semana pasada eh, vimos que todos, ¿verdad? Eran creyentes y pues tenían un mismo sentir, ¿sí? Un mismo pensar. Y el dinero de lo que vendían lo ponían en las manos de los apóstoles, como lo acabamos de decir, y era repartido según las necesidades de cada uno, ¿verdad? No había carencias. Entonces, hermanos, para empezar con el tema del día de hoy, necesitamos regresarnos a los dos versículos los últimos dos versículos del capítulo 4, ¿sí? Solo para recordar y tener una idea más clara de ese contraste, ¿verdad? Que vamos a ver hoy entre la generosidad, la bondad, la hipocresía y la mentira. Amén. Entonces, lanza la otra, Leo, por favor. Vamos a leerlos de nuevo, hermanos. Hechos, capítulo 4, 36 y 37, por favor. Ok, gracias, Carla. Dice, fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta.
Pero, hermano, no me voy a detener mucho lo que es la vida de Bernabé. Ahorita vamos a ver solamente unos aspectos y pues, digo, más adelante nos lo vamos a topar en el libro de Hechos. Entonces, eh, no me voy a detener mucho ahí. Aquí lo único que quiero resaltar, hermanos, es que Lucas en estos dos versículos, pues resalta la bondad, resalta la generosidad de José, ¿verdad? Mejor conocido como Bernabé. Y como lo vimos, ¿verdad? Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación. En algunas traducciones lo podemos ver así. Y los apóstoles tal vez lo llamaron así, hermanos, por su vocación de servir a los demás, ¿sí? Y como le digo, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En la conversión de Pablo, él está ahí en la conversión de Pablo, y también lo vamos a ver más adelante en el ministerio mismo de Pablo, ¿verdad? Ya que pues Bernabé fue el mentor de Pablo, ¿sí? Entonces, digo, más adelante lo vamos a ver y vamos a entrar más a detalle a lo que hacía Bernabé. Entonces le digo, él era una de esas personas, hermanos, pues muy respetadas en ese entonces en la iglesia. Era bondadoso, tenía la capacidad de alentar a otros, ¿sí? Pero sobre todo, hermanos, él era movido por el Espíritu Santo, ¿sí? Bernabé era de esas personas que no eran protagonistas de la historia, ¿sí? Él siempre trabajaba tras bambalinas, como se dice, ¿verdad? ¿Y qué hacía? Pues él ayudaba a los demás, lo hacía económicamente, como lo acabamos de ver, y también lo hacía, como le digo, haciendo mentor de personas, ¿sí? Pero sobre todo, hermanos, él alentaba a las personas a seguir adelante, ¿verdad? Por eso Lucas lo pone como ejemplo para contrarrestar lo que sucede con Ananías y Zafira, aquí en el capítulo 5. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita todo bien, ¿verdad? Hemos visto milagros, hemos visto multitudes que se convierten, todos juntos, todos comparten, ¿verdad? Todo eso suena muy bonito. Nadie en la iglesia tenía carencias, etcétera. Pero, hermanos, pero no todo es perfecto. Y es así como inicia el capítulo 5 de Hechos. Hechos 5:1, si alguien me ayuda, por favor. Sí, gracias. Dice, pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno. Esa palabra, hermano, con la que inicia el versículo 1, ¿verdad? Que es la palabra pero, es la que nos indica que algo es diferente a lo que se venía haciendo, ¿verdad? Es decir, se contrapone al pasaje anterior. Quiere decir que Ananías y Zafira hicieron algo diferente a Bernabé, ¿ok? Ellos tenían un pero, ¿sí? Así como lo tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Por ejemplo, siempre lo hemos escuchado, bueno, cuando yo estaba joven, cuando decían, eres muy bueno jugando, pero pues no pasas el balón. En mis tiempos se decía, eras bien jarioso, ¿sí? Hay algunos otros que les decían, eres muy inteligente, pero lo aplicas en cosas malas, en cosas que no te convienen. Y también aplica en el sentido espiritual, hermano, ¿sí? Cuando nos dicen, pues predicas muy bien, pero no lo aplicas en tu vida diaria, ¿sí? También en la iglesia se habla muy bien de ti, ¿sí? Que eres muy activo, pero en tu casa, con tu familia, pues no te conocen realmente, ¿sí? Nunca estás para ellos. Entonces, ese pero, esa es la diferencia, hermano. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, como le digo, todos, todos tenemos un pero, hermano. Y esta iglesia tiene muchos peros, muchos. Somos cristianos, hermanos, pero no somos perfectos. Amén. ¿Sí? Y es por eso que Dios nos tiene aquí en esta hora.
¿sí? Para seguir aprendiendo más de él. Ok, entonces, hermanos, tenemos que Ananías vendió una heredad. Y si se fija, ahí en el versículo no dice ellos vendieron, dice vendió. O sea, Ananías lo hizo, Ananías vendió. Y esto es muy importante, hermano, porque más adelante lo vamos a ver uh, ejemplificado para que quede más clara esa idea. ¿Y qué fue lo que vendió? Como lo vimos, una heredad, una propiedad o una herencia, como lo explicó el pastor la semana pasada, ¿verdad? Y solo para ampliar un poquillo más la idea, una heredad, pues puede significar en el lenguaje original que era una tierra donde el ganado era criado, ¿sí? Entonces no es algo pequeño, era algo grande, ¿sí? No es una tierra de agricultura, hermano, ¿sí? Ni tampoco se hablaba de una casa, sino de un campo, ¿sí? Con el fin de criar ganado, ¿verdad? Vacas, cabras, ovejas, ¿sí? Entonces, a eso se refiere una heredad. Continuando ahí con el versículo 2, por favor, si me hacen el favor. Ok, gracias. Otra versión, por favor. Ok, gracias. Dice, y con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que percibió. Ananías quitó algo de ese dinero, ¿verdad? Así llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces, si se fija, hermano, aquí vemos ya dos cosas que cambian totalmente lo que se venía haciendo, ¿verdad? En la iglesia. Si se fija, aparecen estas dos palabras, sustrajo y solo una parte. Nada que ver, hermanos, con lo que hizo Bernabé, ¿verdad? Que vendió una heredad y el dinero lo entregó en su totalidad a los apóstoles, pero lo hizo con sinceridad, ¿sí? Y pues mucho menos nada que ver, ¿verdad? Con lo que leímos en el capítulo 2, en el versículo 44 y 45, ¿verdad? Donde decía, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, ¿sí? No solo una parte, todo. Y vendían sus propiedades y posesiones y lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno, ¿sí? Entonces, Ananías y Zafira, hermanos, no querían ser menos que Bernabé, ¿sí? Y mucho menos querían ser menos que los demás. Y el quedarse con ese dinero, hermanos, de eso que se sustrajo, no fue el objetivo principal de ellos, ¿sí? Porque como lo vimos, ¿verdad? Pues una heredad era de un terreno y ellos vendían lo que tenían en exceso. Quiere decir que Ananías y Zafira pues tenían recursos, ¿sí? Entonces, como les digo, ese no era el objetivo de ellos, porque recursos sí tenían, ¿sí? El dinero no era el fin. Y ahorita lo vamos a ver ahí en el versículo 3, ¿verdad? Cuando Pedro los confronta. Entonces, ellos, hermanos, pudieron vender la propiedad en el costo, bueno, en el precio que ellos quisieran, ¿verdad? Y pudieron haber dicho, ¿sí? Solamente vamos a entregar una parte, si no, no hay ningún problema, ¿sí? O igual, hubieran dado solamente un peso, ¿verdad? Pero le digo, el problema es que lo hubieran hecho generosamente, pero no fue así, ¿sí? El problema fue que ellos, hermanos, vendieron esa propiedad, sustrajeron esa cantidad, pero ellos quisieron hacer creer a la iglesia, ¿verdad? Que estaban dando la cantidad total de esa propiedad. Sí, ellos querían aparentar ser más que los demás. ¿Ok? Querían el reconocimiento de la iglesia. ¿Sí? Ellos querían el reconocimiento no solamente de algunos cuantos, sino de toda la iglesia, ¿verdad? Y de los apóstoles que estaban ahí. Entonces, ellos querían aparentar, hermanos, una generosidad que no tenían. Amén. Y bien lo dijo Jesús, no sé si recuerda, cuando
cuando él decía, cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los alabe. De cierto os digo que con eso ellos han ganado su recompensa. Entonces, hermanos, esta pareja lo que buscaba era el reconocimiento de la gente. Y pues, como le digo, querían hacer creer a la gente que eran un matrimonio pues muy generoso, ¿verdad? Sí, que eran un matrimonio sólido y que lo que estaban dando pues era todo para la obra del Señor, ¿verdad? Pero como le digo, todo era mentira, ¿sí? Y la mentira, como le digo, es lo opuesto de la verdad. ¿Ok? Como lo vimos, hermano, el dinero se le entregaba a los apóstoles, bueno, se le entregó a los apóstoles. Ananías hizo como los demás, ¿verdad? Como lo veníamos viendo. El dinero lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí Lucas, hermanos, quiere darnos a entender que lo importante no es solo dar, sino dónde lo das, en qué lugar lo vas a poner. ¿Sí? Entonces, Ananías aparentaba que quería impulsar la obra de Jesús, ¿verdad? De la iglesia en ese momento. Pero, como le digo, lo quería hacer por medio del engaño. Y mira, hermano, esto sí nos debe quedar muy claro, ¿sí? Porque Dios, Dios nunca se glorifica, ¿verdad? Nunca uh, se agradará de lo que hagamos o digamos, ¿verdad? Si no está de acuerdo con la verdad que Él es. Amén. Y es que nosotros, hermanos, muchas de las veces somos igual que Ananías y Zafira, ¿sí? Porque cuántas veces, hermanos, en nuestras oraciones o en nuestros cantos, ¿verdad? Le decimos a Dios, Señor, te doy toda mi vida, Señor, haz lo que tú quieras con ella, ¿sí? Pero no es verdad, hermanos. Ya en la realidad, solamente le dedicamos 5 minutos de oración en las mañanas o en el mediodía o en la noche, ¿sí? O solo le damos 2 horas a la semana viniendo aquí a este lugar. Pero durante toda la semana o el resto del día domingo, no nos acordamos de Él, ¿verdad? Muchas de las veces solamente abrimos la Biblia cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Y solo aparentamos, como lo hacía Ananías y Zafira. ¿Ok? Y mira, hermano, hágase esta pregunta, llévesela de tarea. Que la semana piense en Dios, solamente entre usted y Él. Pregúntese, de todo mi tiempo, de toda mi vida, ¿cuánto es lo que sustraigo para Dios? ¿Cuánto es lo que yo agarro para Dios? De todo ese tiempo, de toda la vida, ¿cuánto es lo que cada uno agarramos o apartamos para Dios? ¿Qué porcentaje de tu vida, mi hermano, o de todo tu tiempo lo pones a los pies de Dios? Lléveselo de tarea, hermano, pero seamos sinceros, ¿sí? Dejemos de fingir y de aparentar que le damos el 100% de nuestra vida a Dios. Amén. Sigamos adelante ahí en el versículo 3, por favor. Ok, gracias. Dice versículo 3, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de ese dinero? Aquí, hermano, podemos ver dos tipos de personas en este pasaje. Las que son utilizadas por el Espíritu Santo y las que son manipuladas y engañadas por Satanás. En primer lugar, hermanos, tenemos a Pedro, ¿verdad? Como lo vimos, pues él está siendo movido por el Espíritu Santo, ¿verdad?
supo cuál era el pecado de esta pareja. Y por eso, pues es que cuestiona a Ananías y lo va a hacer con Zafira más adelante. Y en segundo lugar, hermanos, también tenemos a Ananías, ¿verdad? Que como le digo, fue manipulado por Satanás. ¿Para qué? Pues para mentir al Espíritu Santo. Entonces, como lo vimos, el dinero, hermano, no fue la causa del pecado de esta pareja. ¿Sí? Y lo podemos ver aquí enseguida, ¿verdad? En el versículo 4. Dice, cuando le cuestiona a Pedro a Ananías, dice, ¿acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era el dinero tuyo también? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, hermanos, recordemos que en ese tiempo, ¿verdad? Los apóstoles no pedían dinero, ¿sí? No pedían ni bienes y no pedían propiedades a los miembros de la iglesia. Hoy en día sí los piden, pero pues ya sabemos que no son apóstoles. Entonces, esa es otra historia. Pero bueno, la ofrenda no era un requisito ni una imposición, ¿sí? Sino era una decisión personal. ¿Sí? Cada uno, de acuerdo a lo que había en su corazón, era lo que aportaba. Entonces, Pedro supo al instante que Ananías estaba mintiendo, ¿verdad? Y no solo a él, lo más grave es que estaba mintiendo a Dios. Y Pedro, como le digo, movido por el Espíritu Santo, pues evidenció la hipocresía, ¿verdad? Y la mentira de Ananías en ese momento. Y nosotros, hermanos, pues debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Viendo este pasaje. Debemos de tener mucho cuidado hoy en día, porque muchas de las veces nosotros, hermanos, queremos aparentar algo que no somos, queremos aparentar algo delante de Dios que no somos, ¿verdad? Y sobre todo, pues querer aparentar delante de los demás. Queremos imitar la relación que tienen otras personas, hermanos, con Dios, ¿sí? Pero déjeme decirle, hermano, que en lo espiritual las cosas no se pueden aparentar, ¿sí? Hermanos, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de ser íntegros, debemos de ser como realmente somos, ¿sí? Delante de Dios, hermanos. Dejemos de mentirnos, ¿sí? A nosotros mismos, ¿sí? Pero sobre todo dejemos de mentirle a Dios. Hermanos, si hemos pecado, dejemos de fingir que no hemos pecado. Al contrario, debemos arrepentirnos. Si no has perdonado, mi hermano, pues deja de fingir que ya perdonaste a esa persona. Si no tienes fe, mi hermano, deja de fingir que tienes fe. Dejemos de aparentar, mi hermano, ser alguien que no somos. Si no vives en santidad, deja de aparentar que vives en santidad. ¿Sí? Si no eres cristiano, mi hermano, deja de aparentar que eres cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es pecado. Mejor deja de aparentar, arrepiéntete y pide perdón, que aún estás a tiempo. ¿Ven? Entonces, hermanos, Pedro, como lo vimos, reprende a Ananías y le dice que la propiedad era completamente de él, ¿verdad? Y que pues no tenía ninguna obligación de donarla a la iglesia. Después de venderla, pues el dinero aún estaba bajo su control, o sea, no había necesidad. ¿Por qué? Pues porque nadie, ni los apóstoles, ni nadie le estaba pidiendo esa cantidad o parte de esa cantidad. Le digo, eso de vender y todo eso no era algo impuesto por los apóstoles, sino una decisión personal. Entonces, por eso le pregunta a Pedro, ¿por qué decidiste hacer eso? Si nadie lo estaba presionando, nadie le estaba diciendo nada. Y la respuesta, hermanos, de Ananías, pues fue porque, como lo dice la palabra, permitió que Satanás entrara en él, permitió que el pecado se apoderara de él. Entonces, como le digo, el problema de Ananías, perdón, no era financiero, era espiritual. Por eso Pedro cuando lo confronta, ¿verdad?
lo confirma cuando le dice, no le has mentido a los hombres, ¿sí? Sino a Dios. Entonces, eso de sino a Dios habla del problema espiritual que tenía Ananías. Y hermano, muchas de las veces por quedar bien con los demás, pues no nos importa quedar mal con Dios. Ese es un gran error y eso es algo muy, muy triste, ¿verdad? Queremos quedar bien con los demás, aparentando eh, que tenemos mucha fe, ¿sí? Queremos quedar bien con los demás, que tenemos mucha fortaleza espiritual, ¿sí? Aparentando que somos matrimonios y familias perfectas, ¿sí? Entonces, aparentamos cosas que no somos, hermano. Queremos que todo se vea bien por fuera, ¿verdad? Aunque por dentro estemos cayéndonos a pedazos, ¿sí? Entonces, hermano, la iglesia, hermano, nuestra iglesia no puede estar basada en apariencias, ¿ok? No debe de estar basada, hermano, en hipocresías. Recordemos que Jesús, ¿verdad? Fue el que más confrontó ese pecado, el de la hipocresía, ¿sí? Y lo hacía de una forma fuerte, no lo hacía de palmaditas en la espalda, ¿sí? Él reprendía a los que fingían ser santos, ¿verdad? ¿Sí? A los escribas, a los fariseos, ¿sí? Pero él sabía que en el interior ellos estaban alejados, bueno, su corazón estaba alejado de Dios. Es por eso que él los confrontaba, él los reprendía, pero como le digo, de una forma fuerte, ¿verdad? Y en esta hora, mi hermano, pues Jesús, eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él demanda, ¿verdad? Que dejemos de aparentar cosas que no son, ¿sí? Que nos mostremos delante de Él como realmente somos, hermanos, ¿sí? Que seamos sinceros. Esa es la palabra, ¿sí? Que reconozcamos, hermanos, que somos pecadores, ¿sí? Jesús quiere que reconozcamos, hermano, y que confesemos como lo hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Esa frase que dice cuando regresa con el Padre, que le dice, Padre, he pecado contra el cielo, primeramente, y contra ti. ¿Sí? Eso es lo que Jesús quiere que reconozcamos, hermano, que hemos pecado contra Dios, ¿sí? Y ya después con los demás, ¿sí? Quiere que reconozcamos, hermano, que estamos mal delante de Dios. Amén. Y que por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Okay? Y esto, mi hermano, pues se lo digo porque alguien puede ser débil, eh, pero puede ser fortalecido. ¿Sí? Alguien puede reconocer su pecado, ¿verdad? Y puede ser transformado. Alguien que se encuentre hundido en el pecado, hermano, puede ser levantado. Pero, hermano, ese pero, alguien que vive escondiéndose, alguien que vive una, una vida que no es, ¿sí? Alguien que no reconoce lo que realmente es y aparenta ser lo que no es, nunca dejará que Dios transforme su vida. Alguien, hermano, que nunca le entrega el 100% a Dios, nunca podrá ser cambiado. Así de sencillo. Siempre seguirá en la mentira, siempre será alguien falso. Entonces, hermanos, Ananías al escuchar las palabras de Pedro, como dice aquí el versículo 5, murió. ¿Sí? En ese momento Dios hizo justicia. Si alguien me ayuda con el versículo 5, por favor. Ok, gracias. Otra versión, por favor. Ok, gracias. Dice la versión Reina Valera contemporánea. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. Y todos los que
se enteraron, les entró mucho miedo. Versículo 6. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Eh, Aquí estoy dejando mucha información fuera, ¿no, hermanos? Es muchísima la información que pudiéramos sacar de aquí, pero espero haber concentrado las ideas principales. Entonces, hermano, Dios intervino en este pasaje severamente, ¿sí? No lo hizo solamente reprendiéndolo, sino que Él lo hizo de una forma, como lo vimos, matando a Ananías, ¿sí? Para demostrar, hermano, lo grave que es la hipocresía, ¿verdad? Lo grave que es la mentira dentro de la iglesia, ¿ok? Dios, hermanos, no iba a permitir que la gente se acostumbrara a vivir de las apariencias, ¿sí? Tampoco iba a permitir que esas personas, ¿verdad?, aparentaran lo que no eran, ¿sí? Y lo que tenemos que entender aquí, mi hermano, en ese pasaje, es que Dios es Dios, así de sencillo. Y que cuando hacemos algo malo, hermano, pues lo estamos ofendiendo a Él. Y debemos de recordar, hermano, lo dice muy claro la Biblia, que la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte, ¿sí? Y también nos lo dice la Biblia, que Dios es un Dios justo. Y en su soberanía, mi hermano, solo Él sabe cuándo hará justicia en cada uno de nosotros. Amén. Así, mi hermano, que debemos de dar gracias, porque si estamos aquí, mi hermano, ahorita, si estamos escuchando este mensaje, si estamos eh, eh, en este lugar respirando, mi hermano, es por pura gracia de Dios. ¿Ok? Es porque Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, no esperemos a que se acabe esa paciencia de Dios. Analícese, ¿sí? Si está viviendo una vida que no es, arrepiéntase. Si está aparentando cosas que no son, deje de hacer eso, arrepiéntase, ¿sí? Porque como le digo, solamente Dios sabe cuándo será que arregle cuentas con nosotros. Amén. Hay muchos que piensan, hermano, que Dios mató a Ananías sin darle oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Pero como lo acabamos de ver, hubo mucho tiempo donde Ananías pudo haberse arrepentido. Después de planear la venta de ese terreno, de esa heredad, cuando él vende el terreno, ¿verdad? Y lo llevó a los apóstoles, ahí hubo un buen tiempo, ¿sí? Todavía después de eso, ¿verdad? Que entregó el dinero a los apóstoles, todavía pudo arrepentirse antes de que Pedro lo confrontara, ¿verdad? Y vamos ahí a segunda de Pedro, hermanos. Segundo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Gracias, Odette. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Sí, lo que acabamos de ver ahorita. Aún tiene paciencia con nosotros, mi hermano. No queriendo que ninguno perezca, ¿sí? No quiere que ninguno pase lo que pasó con Ananías, ¿verdad? Sino que todos, hermanos, procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Amén. Entonces, el Señor en su misericordia, mi hermano, pues siempre ha dado tiempo, ¿verdad? Como le digo, para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Lo hizo en el tiempo de Noé, antes del diluvio. Sí, también lo hizo en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios no impone su justicia y su ira impulsivamente. ¿Sí? Si él fuera así, si él hubiera sido hombre o pensado,
nosotros, ¿sí? ¿Desde cuándo hubiera arrasado todos nosotros, mi hermano? Entonces, como le digo, solamente Él sabe el tiempo justo que nos queda a cada uno de nosotros, ¿sí? En su soberanía, hermanos, Él nos da tiempo para capacitar, ¿sí? Para actuar, pero sobre todo, mi hermano, para pedir. Y como le digo, si aún estamos aquí, mi hermano, ¿sí? Escuchando, respirando, sintiendo, es porque Dios te está dando una oportunidad, ¿sí? Y esa es la oportunidad de arrepentirte, ¿sí? ¿Y arrepentirnos de qué? De todo lo que hemos hecho, de todos nuestros pecados, mi hermano. ¿Ok? Dice el pastor Charlie, como el muerto entre dos pesa menos. Esa misma oportunidad, mi hermano, de arrepentirse se le dio a Zafira, ¿sí? Vamos ahí al versículo 7, por favor. Gracias, hermano. Otra versión, por favor. Ok, gracias. ¿Quién iba a leerlo todo? Ahí. Ok. Dice, como 3 horas más tarde entró su mujer, Zafira, sin saber lo que había sucedido. Entonces, aquí, mi hermano, vamos a regresarnos un poquito al Génesis. Recordemos, hermano, que la mujer fue creada como ayuda idónea del hombre, ¿sí? Dios la creó para asistir a su esposo, ¿sí? Pero algo muy importante, mi hermano, que nos debe quedar muy claro, la creó para asistirlo en las cosas de Dios, ¿sí? En las cosas que, que como matrimonio, ¿verdad? Glorifican a Dios. No, no la creó para que haga las cosas que al esposo se le antojen. No, es decir, hermano, el hombre ha sido llamado a gobernar a su esposa, ¿verdad? O a su mujer bajo una, bajo una autoridad santa, no bajo una autoridad falsa, ¿sí? Sino que el hombre, mi hermano, tiene que guiar a su familia, ¿sí? Tiene que guiar a su mujer, pero bajo la voluntad de Dios. Y la mujer, hermano, o la esposa, ¿verdad? Pues es una parte muy esencial para que el hombre, ¿verdad? Pueda hacer esa guianza, para que el hombre pueda oír a Dios, ¿sí? Eh, escuchando ahí algunas prédicas o algo, dice que los comentarios que hace una mujer o una esposa al esposo, al marido, hermanos, créame que tiene influencia de mucho, o sea, influye mucho en los comentarios y las ideas las, ¿cómo se dice? Cuando le llaman la atención, cuando uno se equivoca y uno escucha a la esposa, ¿verdad? Decir que estás mal. Eso, mi hermano, créame que es mucha la influencia que genera en uno como hombre. Entonces, la mujer, como le digo, pues es parte esencial de que el hombre pueda oír a Dios, ¿verdad? Entonces, como matrimonio, hermanos, como pareja, estamos llamados a trabajar juntos, ¿verdad? Con el fin de que Dios sea glorificado en nuestro matrimonio. Amén. Pero mi hermano, ¿qué pasa cuando un hombre o un esposo pues no está interesado en hacerlo lo correcto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un hombre decide no vivir bajo la verdad de Dios? ¿Sí? ¿Debería la esposa someterse a eso?
Pues la respuesta es no, ¿verdad? ¿Sí? Y si lo hace, mi hermano, pues las consecuencias, ya lo vimos, ¿sí? Pueden ser muy graves, ¿sí? Tanto para él como para ella. Y eso fue lo que sucedió, dice versículo 8. Y Pedro le dijo, ya una vez que está hablando con Zafira, ¿verdad? Esto ya es después de que Ananías falleció, ¿sí? Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Si se fija, mi hermano, ya no, aquí, bueno, no voy a entrar mucho, pero esa pregunta tiene mucho que ver, porque ya estamos hablando de una cantidad fija, estamos hablando de no dice la cantidad, pero ya Pedro le dice en tanto, ¿sí? Entonces, eso, mi hermano, tiene mucho que ver, porque la verdad debe ser expuesta, ¿verdad? Entonces, si está hablando de algo exacto, pues es algo verdadero. Entonces, ahí Pedro le está diciendo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? ¿Sí? No fue al principio como cuando confrontan a Ananías, se habla de cierta cantidad o porcentaje, pero aquí ya están hablando de una cantidad o de un precio exacto. A lo que Zafira responde, dice el versículo 8, ella respondió, sí, en ese precio. ¿Sí? Entonces ella está afirmando la verdad que estaba diciendo Pedro. Sí, ella lo está afirmando. Entonces dice versículo 9, pero le dijo entonces Pedro, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán a ti también. Entonces, se fija en el versículo 7, dice, ¿cómo 3 horas más tarde, 3 horas después de que había sucedido lo de Ananías, pasa lo que lo de Zafira, ¿sí? Dios mío, pero, okay. Sí, entonces, hermano, aquí ahorita vamos a entrar a lo espiritual, pero esas 3 horas, algunos pasajes, algunas fuentes que consulté, dice que 3 horas era más o menos lo que les llevaba a ellos eh, preparar el cuerpo, envolverlo y sepultarlo. ¿Sí? Entonces, los jóvenes de la iglesia a lo mejor se dedicaban a eso. Entonces, ya fueron, llevaron a Ananías y ahora que Pedro le dice a Zafira, ¿verdad? Porque se pusieron de acuerdo tú y tu marido para engañar al Espíritu Santo. Entonces aquí les dice, mira, vienen los que fueron a sepultar a tu marido, ¿sí? Y en el versículo 10 dice, al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, ¿sí? Han de haber dicho los jóvenes, ¿otra vez Pedro? Tranquilo, Pedro, ¿sí? Entonces, cuando entraron los jóvenes, pues ya la hallaron muerta, ¿sí? Entonces, esto hizo que toda la congregación o todos los que estaban ahí en la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 11, esto hizo que toda la iglesia y todos los que estaban ahí lo supieran y se llenaran de mucho miedo, ¿sí? Entonces, hermanos, si nos regresamos al versículo 2, ¿sí? Podemos ver que, que Ananías, después de que vendió el terreno, dice el versículo 2, y con el consentimiento de ella, de Zafira, de su mujer, sustrajo algo del dinero que recibió. Entonces, ella, Zafira, estaba consciente, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo. Ella estaba presente, ¿sí? Y ella sabía lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces, ella sabía lo de la mentira, mi hermano, cuando Ananías sustrajo lo del dinero. Entonces, al igual que Ananías, Zafira, pues debía ser confrontada, ¿verdad? Tal vez si ella hubiera, no sé, reconocido su pecado, ¿verdad? La falta, sí, pues otra cosa hubiera sido, mi hermano,
¿sí? Pero pues no, la historia es esta, ¿sí? Entonces el versículo 7, mi hermano, nos menciona el tiempo que tuvo esta mujer antes de ser confrontada, ¿verdad? También para arrepentirse, al igual que su marido, también ella tuvo un tiempo para recapacitar, para arrepentirse de lo que hicieron, ¿no, hermano? ¿Sí? Y como le digo, ahí dice como 3 horas, ¿sí? O sea, 3 horas. No es mucho para algunos, pero para algunos otros, créame, el Señor en su justicia, ni siquiera los deja pensar, hermano. Muchas de las veces ni siquiera los deja respirar, ¿sí? Porque muchas de las veces la ira de Dios es fulminante con las personas. Entonces aquí se le está dando 3 horas a Zafira, como le digo, tiempo suficiente, relativamente suficiente para arrepentirse y pues evitar ese juicio de Dios. Amén. Y si recuerda, mi hermano, las, los temas de los miércoles, cuando vimos el significado de los números en la Biblia, ¿sí? Si alguien se acuerda qué significa el número 3, ok, qué bueno. Dijimos que el número 3, mi hermano, significa revelar algo. ¿Sí? También significa santidad, pero uno de sus significados, pues, es revelar algo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Si se fija, hermano, en este pasaje se menciona a la Trinidad. ¿Sí? En el versículo 3, en el versículo 4 y en el versículo 9. Nada más para que no se me pierda. Versículo 3, para mentirle al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está uno. Versículo 4, no le has mentido a los hombres, sino a Dios Padre. Y versículo 9, para poner a prueba al Espíritu del Señor, refiriéndose a Jesús. ¿Sí? Entonces, versículo 3, Espíritu Santo, versículo 4, a Dios Padre, y versículo 9, a Jesús, al Hijo. ¿Amén? Entonces le digo, la Trinidad, hermano, es mencionada en este pasaje. Y si se fija, en los 3 versículos, habla de poner a prueba a Dios. ¿Sí? ¿Y qué nos dice Mateo 4:7, hermano? Si alguien me ayuda. Okay. Gracias, hermano. Otra versión, por favor. Okay. Gracias, don. Jesús le dijo, también está escrito, le dijo a Satanás, ¿sí? Cuando quiso tentarlo, no tentarás al Señor, tu Dios. Hermanos, eso fue lo que hizo esta pareja, ¿sí? Quiso tentar a Dios. Y ante su mentira, hermano, ante su hipocresía, ¿cuál fue el castigo? Pues les quitó la vida, ¿sí? 2 personas que planearon algo, mi hermano, algo malo, pues terminaron los dos muertos, ¿ok? Sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Si un hombre pecó, hermanos, ya lo vimos, un hombre murió, ¿sí? Si un hombre peca y muere, va al infierno, ¿sí? También vemos que no por ser mujeres o por seguir al hombre, ¿verdad? No van a ser juzgadas, ¿sí? Una mujer pecó, una mujer murió. Y hermano, creo que con esto nos queda muy claro, ¿verdad? Que para Dios la verdad, pues es un concepto muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo vemos ahí, ¿verdad? Dios es el Dios de verdad, es un Dios de verdad. Entonces, todo lo que no es verdad, todo lo que va contra Dios, todo lo que va en contra de esas ideas, todo lo que va en contra de sus escrituras, es mentira, ¿sí? Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de estar siempre a la luz de las escrituras, ¿sí? ¿Para qué? Para ir de acuerdo al Dios de verdad, ¿sí? Dejarnos de hipocresías, dejarnos de falsedades, dejarnos de aparentar cosas que no son, ¿sí? Como le digo,
Si está en pecado, deje de fingir que está en pecado, o sea, que no está en pecado. ¿Sí? Arrepiéntase, mi hermano. Y siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que la verdad nos hará libres. ¿Sí? ¿De qué? De todas esas hipocresías, de todos esos engaños, de todas esas uh, mentiras. ¿Sí? Para eso es la palabra de Dios, hermano, para liberarnos de todas esas ataduras, de todas esas cosas que llevamos dentro cada uno de nosotros. ¿Sí? También vemos en uno de los pasajes, ¿verdad? De Apocalipsis, que la verdad estará escrita en el muslo del Señor, ¿verdad? Cuando regrese. Sí, eso nos habla de un Dios de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el verdadero. Y esas palabras, hermano, fiel y verdadero, nunca van a cambiar en la persona de nuestro Dios. ¿Sí? Él siempre será fiel y verdadero. ¿Sí? Es un texto que vimos durante muchos años y habla de esto, Hebreos 13:8. ¿Sí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, Él es eterno. Entonces, esas cualidades pues nunca van a cambiar eh, en Dios. ¿Sí? Como le digo, Él siempre va a ser fiel y verdadero. Amén. Ok, hermano. Cuando caminamos en verdad, esto pues nos va a traer un acercamiento, ¿verdad? Con Dios. Nos va a traer una intimidad con Dios, con nuestro Señor. Pero cuando no decimos la verdad, mi hermano, no nos estamos conduciendo bajo el Espíritu Santo. ¿Sí? Si no nos estamos dirigiendo bajo el Espíritu Santo, hermano, pues nos estamos dirigiendo bajo el espíritu de la influencia de Satanás, como lo vimos en el, en el pasaje, ¿verdad? Que era lo que le pasó a Ananías. Entonces, hermano, ya para terminar, parte de la tarea que le dejé de la pregunta que se hiciera, ¿qué porcentaje de su vida agarra para Dios? ¿Sí? Llévese también esto de tarea, hermano, mi hermano. Pregúntese, ¿caminas y hablas de acuerdo a la verdad de Dios? ¿Sí? Las cosas que haces o las cosas que dices hacia los demás, hacia tu familia, hacia tus amigos, ¿son verdaderas? ¿O simplemente son cosas falsas para quedar bien con ellos? Y recuerde que el mejor testimonio que nosotros podemos dar, mi hermano, es con nuestros actos. ¿Sí? Como dice por ahí, lo hemos dicho muchas veces, nuestra, nuestra persona es un testimonio vivo. Entonces, mi hermano, no demos una imagen que realmente no seamos. ¿Sí? Hermano, ¿somos como Bernabé o somos como Ananías? ¿Sí? Nos gusta dar las cosas de generosamente, ¿sí? Nos gusta dar las cosas o hacer las cosas para recibir el, el reconocimiento de las personas. Gracias, hermano. ¿Sí? Debemos de ser sinceros con nosotros mismos, mi hermano. Sí, pero sobre todo con Dios. Somos como Bernabé, somos como Ananías, hermanos. ¿Somos o no somos cristianos? ¿Aparentamos ser cristianos o realmente somos cristianos? ¿Sí? Todo eso, mi hermano, es cosas que nosotros debemos de pensar día a día, ¿sí? Cosas que debemos de traer en nuestra mente a cada instante. Cada cosa que hacemos debemos de pensar, ¿esto agrada a Dios o no lo agrada? ¿Sí? ¿Voy de acuerdo a la verdad o voy de acuerdo a la hipocresía? ¿Sí? Entonces, mi hermano, ya para terminar, la paciencia y la misericordia de Dios, hermanos, debe de motivarnos
No hablamos mucho del temor de Dios, pero creo que esta frase deja algo ahí implícito donde dice que la paciencia y la misericordia de Dios debería de motivarnos, mi hermano, a obedecerle. ¿Sí? ¿Y a qué? Y a tener temor de Él. Amén. Pongámonos de pie, mi hermano. Pongámonos de pie y pidamos al Señor, mi hermano, que